Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como lo hacemos todos los martes. Estamos en vivo saliendo para toda la provincia de Salta y la hermana provincia de Jujuy. Una semana creo que estuvo marcada por la disputa en los intereses, parece que hay entre el interior profundo de la Argentina, donde los gobernadores plantean sus reclamos, y el gobierno nacional que impone su mirada respecto de lo que es el equilibrio fiscal, lo que fue la sesión en el Senado de la Nación, donde un paquete de leyes que fueron aprobadas en el Senado supuestamente van en contradicción con ese, entre comillas, pacto fiscal que pretende el gobierno nacional, el famoso equilibrio fiscal, la idea de no gastar más de lo que entra. Bueno, todo esto generó en estas horas una fuerte, podríamos decir, disputa. Algunos dicen que la pelea que se visualiza entre el presidente o el gobierno y la vicepresidente Victoria Villarruel es, para algunos dicen, tapar el conflicto con los gobernadores. Otros dicen inclusive que es para tapar el problema de las valijas, entre comillas, diplomáticas o de un aviador en Ezeiza, y que fue con cierto acuerdo para que pasen sin ser revisadas. Bueno, un poco de todo esto se dijo en estas horas. La realidad es que llega al gobierno un Milei que hereda lo que todos conocemos, un país que explotaba en la inflación, un gasto público exorbitante, hechos de corrupción que llevaron inclusive hoy a esclarecer en la figura a lo mejor de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, que esté presa en su domicilio. Bueno, una serie de situaciones que han llevado a que la política argentina eligiera siempre al mal menor, ¿no? Y en ese sentido hay como una suerte de orfandad, porque la política no ha sabido dar respuesta, y aparece, ¿no?, el outsider de Milei con todo un propósito, entre comillas, digo, muy ideológico, y algunos dicen, bueno, si logramos terminar con el kirchnerismo, que era una autocracia, vamos a pasar a otra autocracia en el esquema extremo de los ideologismos, ayer por izquierda y hoy por derecha liberal, ayer por izquierda progre y hoy por derecha liberal. En definitiva, todo eso está en la mesa de discusión de la política en la Argentina. Pero al mismo tiempo, ¿cuántos argentinos querríamos una instancia superadora, algo que supere al kirchnerismo, con esa progresía que ha sido tan nefasta, pero al mismo tiempo un Milei que, entre otras cosas, tiene para muchos una política exterior nefasta, y que en este exceso de ideologismo liberal también se pierde lo que para muchos es la necesidad de una política como herramienta de transformación, una mirada del Estado que no tiene nada que ver con el anarcocapitalismo. Entonces hay un sector de la población que no es kirchnerista y tampoco es liberal, libertario, anarcocapitalista, seguidores de Milei. Y eso se fue visualizando en las distintas, inclusive, elecciones provinciales, donde, entre otras cosas, votó, podríamos decir en términos generales, un 50% en cada provincia. Y de ese 50%, lo que podemos detectar es que hay un porcentaje, obviamente, que ha acompañado a la Libertad Avanza significativamente, un porcentaje que ha estado con los oficialismos provinciales, pero hay un porcentaje enorme también, importante, de gente, de ciudadanos que quieren evidentemente otra cosa. Y ahí se abre, a lo mejor, porque así es la democracia, de ampliar los ámbitos de debate, de debatir también que Argentina es la que se pretende y se quiere, sin caer a lo mejor en esquemas ideológicos que lleven a estas grietas, de las cuales ya sabemos que son difíciles de zanjar y que no traen mucho beneficio para la vida republicana. Esto lo hemos experimentado todos los argentinos.
Por eso en estas horas, cuando se ha ninguneado directamente y abiertamente a la vicepresidente, la doctora Victoria Villarruel, digo, tendríamos que ver qué es lo que decía ella, sin etiquetas, respecto de su posición, dónde está parada Victoria, que cumplió seguramente, por lo menos para mí, con una función institucional de presidir el Senado, y después de presidir el Senado y abrir la sesión, hay todo un tema ahí que tiene que ver con el reglamento de cómo funciona la Cámara de Senadores de la Nación, como pasa con los reglamentos de todo cuerpo legislativo, pero después viene la cuestión política. Hoy se sabe que hay 4 figuras que son relevantes a la hora de hacer la encuesta y que representan a los argentinos, por lo menos en esta idea de cierto, entre comillas, liderazgo. Y lo tenemos justamente a Javier Milei, a Victoria Villarruel, a Patricia Bullrich y a Cristina Fernández de Kirchner, que está presa domiciliaria, pero lidera o es, diríamos, una figura que está encuestada en esos términos. Con lo cual, no es menor la posición que ha tomado, en este caso, Victoria Villarruel como vicepresidente. Fíjate qué decía Victoria cuando nos ha hecho la entrevista respecto de las etiquetas, porque yo creo que la fórmula que muchos argentinos, en su gran mayoría, votó, era una fórmula Milei-Victoria Villarruel. Y en ese sentido, creo que lo que se logró es vencer al kirchnerismo cuando uno mira para atrás y dice, bueno, esto es lo que había para poder ganarle al kirchnerismo, y hoy habrá que ver cuál es la instancia superadora. Escuchemos qué decía Victoria respecto de este tema. ¿Te queda cómodo definirte como liberal, como le gusta a Javier Milei? Vos sabés que yo tengo todo un tema con eso de las etiquetas, porque a mí me parece como que el ser sommelier de las ideas políticas es algo que no aporta. Yo me considero una persona patriota. No me interesa Es una en etiqueta. algunas Patriota cosas. es una etiqueta. Sí, pero me debo a la patria, me debo a Argentina. Mi visión siempre estuvo pensando en Argentina. Entonces, en algunas cosas puedo ser más conservadora, en otras puedo ser más liberal o más libertaria. Pero la verdad que lo que me define es que soy argentina. Bueno, yo creo que sintetiza. Obviamente hemos escuchado en estas horas muchísimos cuestionamientos de todo tipo, de todos lados, pero a mí me gustó esta parte, ¿no? Dice, yo las etiquetas las dejo de lado. Yo creo que me puedo definir como una patriota. Y hoy podríamos pensar también, en términos de lo que pasa en el mundo entero, entre patriotas y globalistas. Hay una mirada ahí respecto de este tema, patriotas y globalistas. Y uno puede abrazar las ideas de la libertad sin ser liberal, sin la etiqueta de una cuestión ideológica, de una escuela económica. Uno puede amar las ideas de la libertad que están expresadas además en la Constitución, que es la Carta Magna donde de alguna manera regulamos la vida de los argentinos, que no se cumple. Entonces, me parece que es interesante lo que se abre a futuro con los dirigentes que, como les decía, están encuestados. Entonces, algunos irán detrás del kirchnerismo, en las figuras que aparezcan del kirchnerismo, y después otros irán, obviamente, acompañando a Milei, como lo hace inclusive Patricia Bullrich, que viene del PRO y viene de muchísimos partidos por los cuales ella pasó, hoy comprometida con este espacio. Y aparecerán seguramente referentes que no son ni kirchneristas, ni son liberales, y que tienen una idea de patria, y que entienden muy bien que la disputa quizás sea entre globalistas por un lado y patriotas por el otro. Y me parece que ahí es donde uno va apuntando en esta discusión en la democracia, encontrar esos hombres y mujeres que están de acuerdo con la idea de patria, la idea de nación, la idea de justicia, la idea de desarrollo, la idea de un Estado que articule las relaciones entre lo público y lo privado para dar un mundo de oportunidades a aquellos que en el caso de la Argentina están muy fuera del sistema y que ya hemos probado históricamente recetas de todo tipo que no han funcionado. Con lo cual hay una esperanza de que pueda haber algo que sea superador de la grieta. Veremos quizá
a lo mejor se encarna en la figura hoy de Victoria Villarruel, puede ser. En cada lugar empezarán a aparecer referentes que no son ni de un lado ni del otro de la grieta y que tienen esta mirada integral de la nación argentina. En otro orden de cosas, y antes de ir al primer bloque, porque vamos a hablar con Valeriano Colque de la cuestión económica que hay, esta disputa entre lo federal y lo unitario, entre los gobiernos que manejan lo presupuestario y el tema de la ley de coparticipación que nunca se votó, lo que se da o no a las provincias, vamos a hablar con él. Pero te quería invitar este día, y tengo el teléfono acá porque tengo para que lo pongan los señores en imagen, la presentación de un libro que va a ser este sábado próximo, el sábado 19 de julio a las 18 horas. Pepe Romero, un gran amigo, José Romero, escribió este libro, ¿Quién ganó en Manchalá? Uno de los héroes de Manchalá, un soldado de Manchalá que se animó a escribir, la verdad, primera obra que aparece con este tema, algo muy caro al sentimiento de todos aquellos salteños que creemos que aquí, en estos soldados, también hay un ejemplo para nuestras juventudes y que en algún momento en las currículos, ojalá por lo menos de las escuelas y colegios de Salta, nuestros jóvenes sepan que hubieron una veintena de soldados valientes que defendieron la patria, defendieron la democracia y la bandera argentina. Así que los invitamos para que este sábado 19 de julio a las 18 horas, ahí en el Museo de Bellas Artes de Salta, podamos acompañar a Pepe Romero y a los demás soldados de Manchalá en esta importante presentación. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política.